cuenta es hacia el mismo camino. ¿Se acuerdan? Sí, sí, los que estuvimos ayer y los que no, ahí ya está el video de la predicación para que el Señor hable, y si no, aunque estuviste ayer, pues vuelvo a repasar. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta, la primera carta a los tesalonicenses, aquellos que viven en Tesalónica, la iglesia que fue formada en Tesalónica. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Muchas cosas de las que vamos a hablar ahorita ya hemos visto, solamente es confirmación, y este tema para muchos ya lo hemos visto, pero repito, tiene que ver con tu llamado. Debemos entender, como le hemos dicho, tu llamado, tu propósito es más importante. Y aquí yo creo que hay muchos que ya saben que fueron llamados por Dios, ya lo entendieron, pero todavía no saben para qué fueron llamados. Un ejemplo, levante su mano con seguridad, que Dios ya se lo haya confirmado, y ¿se acuerdan cuando vimos a Eliseo? Vimos cómo Dios habla acerca de tu llamado, ¿se acuerdan? Vimos ahí creo que 5 puntos, ¿no? Conforme a la vida de Eliseo. Y uno de los puntos es que tú no buscas tu llamado, el llamado es el que te busca a ti. El otro, que tú, primero Dios le habla de tu llamado a otra persona y después tú te enteras de ese llamado. ¿Te acuerdas? Ok, y bueno, ahí repásenlo, los 5 o 6 puntos, no me acuerdo, que vimos. Pero aquí, que ya Dios se lo haya confirmado, y si no es que ya están sirviendo en esa área, aunque no hayan sido nombrados, que digo, por parte de Dios ya fueron nombrados. ¿Quién de aquí son pastores? Que dicen, Dios me lo confirmó. 1, 2, 3. Tú levanta la mano, pues ayer te fue así o más claro, brother. Y de hecho ayer fue bautizado, ¿verdad? Como el pastor azul. Bueno, ¿quién de aquí son profetas? 1, 2, 3, sin duda, levanten la mano, pero bien. ¿Quién de aquí son maestros? ¿Quién de aquí son evangelistas? ¿Quién de aquí son pastores? Ahí había dicho, ¿verdad? ¿Quién de aquí son apóstoles? Ok. Aquellos que dicen, bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este estudio, repito, ya lo he dado, pero he visto que hay muchos nuevos y no hemos visto este estudio, que es, Dios te va a confirmar hoy cuál es tu llamado. Si todavía no tenías o todavía hay ciertas dudas, hoy Dios te va a confirmar cuál es tu llamado. Ok, va a ser muy rápido, porque si me pongo, ya saben que la fama que me hicieron, ya nos salimos. Primera carta a los tesalonicenses 5:23, dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, o sea, nos apartó por completo. Toda tu vida Dios la apartó, ¿para quién? Para Él. ¿Ok? Tu vida tienes una carta de exclusividad para Dios. ¿No dijeron amén? Pero así es. Tienes una carta de exclusividad para Dios, no para tu familia, no para tu trabajo, no, tienes una carta de exclusividad para Dios. Dios ya decidirá que de esa carta de exclusividad, qué tiempo le dedicas a tu trabajo, qué tiempo le dediques a tu familia, qué tiempo le dedicarás a tu llamado, etcétera. Pero el tiempo de exclusividad es de Dios para Él. Dice la Biblia que Dios llamó a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. ¿Ok? Entonces, y el mismo Dios de paz os santifique. Debemos entender que la palabra santo es apartado. Por completo. Dile a tu hermano, por completo. Estoy apartado por completo. ¿Ok? ¿Desde cuándo? Tú fuiste comprado por un precio de sangre. Dios pagó por ti, por eso es que te apartó. ¿Ok? ¿Seguimos? Y todo vuestro ser, ¿cuál es vuestro ser según el apóstol Pablo? Espíritu,
alma y cuerpo. O sea, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo son apartados para Dios. No, sí, yo en espíritu te alabaré y en espíritu te santificaré, pero mi cuerpo toda... No. Espíritu, alma y cuerpo. Ese es todo tu ser. Y todo tu ser está apartado. ¿Ok? Dice, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo debe estar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo? Irreprensible. Ayer el Señor a muchos, yo me incluyo, nos habló con vara, ¿no? Un ejemplo, la forma de hablar. Yo decía mucho esa palabra, se me hacía muy común decirla, pero ayer, varita. Y entonces, eso tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra forma de hablar. A pesar que lo habíamos mencionado, pero ayer más claro, ni el agua, ¿no? De hecho, en la mañana platicamos mi esposa y yo de todavía muchas palabras que decimos que se pueden malinterpretar hasta una grosería. Ay, sí, por favor. Encina mismo, ¿no? Entonces, pues hay que cambiar nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de peinarnos, nuestra forma de caminar, nuestra forma de escribir, nuestra forma de cómo está nuestra casa, todo se ha guardado irreprensible. No, es que a mí avísame cuándo vas a venir para limpiar mi casa, ¿no? No, porque a veces así, ¿no? Avísame porque si no yo creo que la casa la tengo patas para arriba. Ay, mira, sí me ama. Es agua, hermanos, es agua. Ya es la última y nos vamos. Es que su debilidad los hace ver como coca, pero es agua. Aquí dice agua, carbonatada, pero agua. Amén. ¿Ok, vamos bien? ¿Sí? Bueno. ¿Dónde? ¿Al Basile? ¿Cuál es el Basile? Ah, claro. El Basilón. ¿Ok? Entonces la palabra dice, ahora, deja muy claro este orden. Nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y es un orden importantísimo. Dios no pone las cosas por ponerlas así, porque sí. Todo lo que viene en la palabra y el orden en el cual lo pone es porque tiene un propósito. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque a veces pensamos en las cosas y pensamos que primero es el cuerpo, o que primero es el alma. Pero no, primero es el espíritu. Un día me tocaba compartir y les hablaba que Dios va primero con el espíritu. Y se acercó un profeta y me dijo, claro, gloria a Dios por su prudencia, porque no fue enfrente de todos, pero dijo, yo estoy en contra de lo que tú dices, primero es sobre el cuerpo, primero la bendición viene sobre el cuerpo. Bueno, yo no voy a discutir, no voy a pelear, pero aquí Tesalonicenses me dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acuerdan cuando el sueño, la visión de los huesos secos? Empezó por la carne, ¿no? Y aún así dice, pero falta algo, o sea, ya caminan, ya están todos, pero falta algo, y que era el soplo del Espíritu. ¿Ok? Exactamente. Exactamente, como dice mi hija, exactamente. Espíritu, para aquellos que digo, todavía no es de lo que quiero que apunten, pero de todos modos el estudio, ¿por qué? Porque esto que estamos viendo ahorita, ustedes lo van a hacer, a lo mejor en sus grupos discipulares, a lo mejor lo van a hacer con la gente que están discipulando y no sabe bien qué ministerio tiene. Para eso es esta clase. Neuma, que es espíritu, viene del griego neuma.
que significa aliento o soplo. Está bien, hermano, porque los amo es la última vez. Es que ya tengo la garganta bien seca. Neuma. El espíritu viene del griego, de la palabra griega neuma, que significa aliento o soplo. Que de hecho está pendiente la clase de griego, ¿verdad? Ahí creo que ya lo habíamos visto, ¿o no? Ok. Después, alma, viene del griego psique. De hecho se escribe P-S-U-C-H-E, psuche. P-S-U-C-H-E, porque de hecho viene del alfabeto griego que parece como F, P-H. Ajá. P-S, como psicología, porque de hecho de ahí viene la palabra psicología. P-S-U-C-H-E, psuche. Nada más que se pronuncia psique. De ahí viene la palabra psicología, que es el estudio del alma, de la mente. Por eso el estudio de los pulmones, ¿cómo se llama eso? La enfermedad de los pulmones, neumonía, viene del mismo griego del aliento soplo, neuma, enfermedad de los pulmones. Ajá. Ajá. Siguiente, C. Viene del griego soma, que es el cuerpo, soma. El cuerpo viene del griego soma. De hecho, todas las enfermedades, o la mayoría de enfermedades que tienen que ver con el cuerpo, o un desorden del cuerpo, son enfermedades psicomáticas, ¿no? Y de hecho va muy pegado el alma con el cuerpo. Psicosomática, sí, perdón, ¿qué dije? No, psicosomática, sí es cierto. Eso. Rápido. El espíritu, que es el neuma, es la parte del hombre que es la que tiene comunión con Dios. Cuando la palabra nos menciona que si comieres de este árbol ciertamente morirás, ¿qué fue lo que murió? Su espíritu. ¿Ok? Cuando la palabra dice la paga del pecado es muerte, es la muerte en el espíritu. Cuando el Señor habla que nos llamó de la muerte a la vida, tiene que ver con el espíritu. El espíritu estaba muerto y el Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, nos dio vida primeramente en el espíritu. Amén. Esto es muy importante, porque tú puedes hablar con Dios estando muerto en el espíritu. ¿Sí o no? O sea, Adán murió en el espíritu, pero él seguía hablando con el Señor, ¿no? Pero ya no tenía una relación de padre e hijo, ya estaba, su vida estaba muerta. ¿Qué vino el Señor a hacer? A darnos vida, a que volvamos a tener comunión con el Señor. ¿Cuántas veces tú no le oraste y tus oraciones y no conocías al Señor? No tenías vida y tus oraciones fueron contestadas. Así como Adán seguía hablando y sus generaciones seguían hablando, pero estaban muertos. Tuvo que venir el Señor Jesús para darnos vida. ¿Ok? Estaban muertos en el espíritu. ¿Ok? Y entonces la palabra espíritu, repito, es la parte que es la que tiene comunicación con Dios. Es la parte, digamos así, es la parte que tiene vida con el Señor, la parte vivificada. Cuando recibimos a Cristo pasamos de muerte a vida en la carne,
¿En el alma? No, en el espíritu. ¿Ok? Ahora, le voy a dar rápido, ahí apunten rápido, las funciones del espíritu. Las funciones del espíritu. Una, el espíritu es el que tiene revelación de Dios. Si tú estás muerto en el espíritu, no vas a poder tener revelación de Dios. Revelación de Dios. Si estamos hablando del espíritu y las funciones del espíritu, ¿ok? Las funciones del espíritu son estas. Una, revelación de Dios. Por eso es que si tú quieres tener una revelación, como dice Jeremías, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, lo primero que tienes que tener es a Jesucristo. Tener la vida de Él, la vida de Dios dentro de ti. No haber hecho nada más una oración, sino que realmente tu vida demuestre que la vida de Dios está dentro de ti. ¿Ok? Ahí es cuando tú obtienes revelación de parte de Dios. ¿En dónde? En tu espíritu. 2, o B, otra función, oración de Dios. Cuando tú oras, tu espíritu es el que tiene ahí la comunión con el Señor. La oración, la comunicación. Por eso es que es importante que cuando estamos en un canto o en una alabando al Señor con música, pues hables lenguas, ¿no? Que tú estés con el Señor, no que te digan, levanta tus manos, ahora póstrate. Es una comunicación que tu espíritu está teniendo con el Señor, ¿no? ¿Y quiénes son los primeros que lo debemos hacer? Pues nosotros como líderes, ¿no? A veces es triste que a los líderes, como grupo de alabanza, tenemos que acarrearlos. Se supone que tú sabes cómo meterte con el Señor, cómo orar, cómo comunicarte. Siguiente, C, o 3, no sé, adoración a Dios. El espíritu es el que tiene adoración a Dios. ¿Qué más? Siguiente, memoria. ¿Memoria para qué? Para recordar, para reflexionar, para meditar. Sí, es que como no lo tengo no sé si es el 3 o el 4, pero por eso nada más les digo siguiente. Aquí está nuestro hermano, gloria a Dios por mi hermano Milton. Memoria para recordar, para reflexionar, para meditar. ¿De qué será? Pues de la palabra del Señor, ¿no? Siguiente, imaginación. ¿Para qué tienes imaginación? Para crear, para soñar, para tener visión. El Señor te da un llamado, te da vida y te da una visión. ¿De dónde? ¿Dentro de dónde? Dentro de tu espíritu. ¿Hacia dónde va a caminar lo que el Señor ya depositó en ti? Crear, que no es lo mismo que dar vida, ¿no? O sea, por eso puse para imaginación, para crear, o sea, tú te imaginas de tu imaginación en la mente y lo pones en obra, a eso me refiero. Sí, o sea, no de dar vida o de la nada hacer lo que es el yo soy, ¿no? Es lo único que da vida, sino de algo que Dios puso en ti, en tu espíritu, viene la imaginación. Por ejemplo, híjole, necesitamos tener otro lugar, y entonces viene la imaginación. Dios te lo está depositando, donde necesito un cuarto para los niños, juegos para los niños, un cuarto para esto, entonces ya lo pones en obra. Ajá. Ok, siguiente. Conciencia. ¿Para qué es la conciencia? Para juzgar, para discernir. Siguiente. Conciencia para juzgar, para discernir. Siguiente, curiosidad, para explorar.
¿Ok? Percepción. Curiosidad, ya le dije, ¿sí? Para explorar. Percepción, para interpretar. Siguiente. ¿Dónde me quedé? En percepción. Confraternidad. Confraternidad. ¿Con quién? Con Dios y con su pueblo. Siguiente. Sentidos espirituales. En estos sentidos espirituales, tú disciernes sobre qué espíritu está. No viene a mejor una guerra espiritual y tú ya sabes cómo se llama el demonio con el que vas a hacer guerra, ¿no? Bueno, vas a reprender. Ajá, eso es en el espíritu. ¿Ok? Y de ahí, pues, póngale inciso A lo mejor, o entre paréntesis, guerra espiritual. Siguiente. Semillero para el fruto del espíritu. Para el fruto del espíritu. Y siguiente. Recepción para los dones del espíritu. Recepción para los dones del espíritu. Esto en pocas palabras es lo que tiene las funciones de tu espíritu. Mejor podemos encontrar más, pero apunté, digamos que las más importantes para nosotros como cristianos. ¿Ok? ¿Ya apuntaron todo? Eso. Vamos con el 2, que es el espíritu. El 2 es alma, que es la psique. ¿O qué es la psique o el psique? Es la psique, ¿no? Y esto tiene que ver con tu conciencia, con tu personalidad o con tu yo. Repito, tiene que ver con tu conciencia, el alma, tiene que ver con tu conciencia, tiene que ver con tu yo, tiene que ver con tu personalidad. Ahí es donde los psicólogos le llaman el ego, ¿no? Sí, ¿no? Esto es en el alma, en la psique. ¿Cuáles son las funciones? La razón. Esto es en el psique, ¿no? La razón. Que la razón para qué te la da Dios, para pensar, para meditar, para concebir. Repito, en el alma está tu conciencia, es tu yo, es tu personalidad. Y las funciones es la razón, que es donde piensas, donde meditas, donde concibes. Siguiente, la emoción, que es donde tiene que ver ahí con tus con tu sentimiento, con tu pasión, con tu afecto. La emoción, que tiene que ver con tus sentimientos, con tu pasión, con tu afecto. Ahí están todas tus emociones. Dios no está peleado con tus emociones, pero lo que Dios sí está peleado es que tus emociones sean los que controlen tu vida. Porque si tú diriges tu vida bajo emociones, nunca va a haber fruto.
De repente estás emocionado y quieres servir a Dios con todo, quieres dejar todo para servir a Dios, pero después la emoción viene para abajo, ya te deprimes, ya quieres dejar la obra, ya no quieres venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tu vida está fundamentada en emociones. Tus emociones solamente son un impulso que Dios utiliza. Son para edificación. O sea, es como que el paso para, dices, te llega la emoción y quiero servir a Dios, pero no, mi fundamento no está en ese. Y sirves a Dios, pero como tu fundamento es la roca en tu espíritu, pues pase lo que pase, tú nunca dejarás de servir a Dios. Pero si tú lo sirves bajo tus emociones, pues va a haber un día que se va a acabar. Te puede dar una semana, un día, 3 semanas, 1 año, 2 años, 10 años, no sé, pero va a haber un momento en que ya quieres botar la toalla. ¿Cuántos pastores no conocemos que al final ya no quieren servir a Dios? Pastores deprimidos, pastores que se sienten mal porque no tienen amigos, que no sé qué, y quieren dejar. ¿Por qué? Porque su llamado estaba bajo una emoción. Gente que dice, Señor, yo aquí estoy con todo, pero al primer problema con un hermano, ya no quiero seguir. Quiere decir que tu emoción era la que te controlaba, ¿no? Siguiente, razón, emoción, y la tercera, voluntad. Que esa es tu determinación para decidir. Tu determinación para decidir lo que tú quieres, la voluntad. Tu fundamento de tu vida debe estar basado no en esto, sino ¿dónde? En tu espíritu. De ahí viene el alma y luego viene el cuerpo. Un ejemplo, si tú basas tu vida sobre el cuerpo, cuando estás enfermo, cuando estás cansado, cuando pasa algo en el cuerpo, ya no quieres servir a Dios. Ya estás tan cansado que ya buscas jubilarte. Pues déjame decirte que en el reino de Dios no existe la jubilación. ¿Qué? Es determinación para decidir, no para determinación para determinar. Es una rebusnancia. Ok. Determinación para... Es que yo puse determinación para... bueno, sí. O querer... Bueno, entonces, ¿para qué? Para decidir lo que queremos. Yo tenía aquí determinación para desear o querer, entre comillas, decidir. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dónde debe estar fundamentada, repito, tu vida? Bajo tu alma. Digo, perdón, bajo tu espíritu. ¿Nadie me corrigió? Ahí eran los... bueno. Bajo tu espíritu. Sí, tronólogo luego, ¿viste? Yo creo que alguien en internet ahí nos vio y... Escape. No le puso like ahí. 3, cuerpo. Es soma. El cuerpo. Y tu cuerpo es el único que está con las reacciones entre el mundo exterior y tu mundo interior. ¿Ok? Repito, tu cuerpo es el que reacciona con el mundo exterior y con tu mundo interior. Es el mediador entre lo que pasa afuera, la carne, y lo que pasa dentro, ya sea en tu espíritu, en tu alma. Y ahí te van las funciones del cuerpo. Esto es muy importante que entendamos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a una administración, entender de dónde viene el problema, ¿no? A veces damos consejos sobre el cuerpo y el problema no era del cuerpo, era del alma.
A lo mejor damos un consejo sobre el alma y el problema era del espíritu. A veces hacemos guerras espirituales y el problema no era el espíritu, era en el cuerpo. O sea, tenemos que entender bien dónde está. ¿Ok? Por eso es que esto no lo estamos dando a la iglesia, lo estamos dando a ustedes como líderes, ustedes que están discipulando, ustedes que están enseñando, ustedes que tienen contacto con las personas, que están muchos ministrando y enseñando, ¿no? Dando consejería de parte de Dios. ¿Ok? Y esto es lo que ustedes después lo van a enseñar con sus asistentes, con la gente que lo está siguiendo, porque ustedes deben tener gente que lo sigan. ¿Ven? Las funciones del cuerpo son estas: la recepción, y la recepción es toda la información que es recibida del mundo a través de nuestros sentidos. Toda la información que es recibida del mundo hacia nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Exactamente. Aquí en esta parte de la recepción es donde la palabra nos habla, en el Salmo nos dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, en tus sentidos, en el tacto, en la vista, en los 5 sentidos, si tú te deleitas en los 5 sentidos, entonces el Señor concederá. ¿Por qué? Porque tus 5 sentidos tienen contacto con el mundo, pero a pesar de lo que perciben tus 5 sentidos, tú te deleitas en el Señor. Entonces ahí es cuando el Señor concede las peticiones de tu corazón. Yo a lo mejor en mis ojos me deleito en el Señor, pero y a lo mejor en mi gusto, pero a lo mejor en el tacto no me deleité tanto en el Señor porque algo pasó que en mi tacto y me hizo enojar. Entonces el Señor ya no va a cumplir las peticiones de mi corazón. Entonces cuando la palabra deleitar tiene que ver con los 5 sentidos. Por completo. Porque a veces pensamos que deleitar no solamente estar contentos, y no es cierto. Tiene que ver con los 5 sentidos. Ok, exactamente. Ok, siguiente, la reacción. La primera es la recepción, la segunda es la reacción. Y eso es cuando el cuerpo reacciona a través del sistema motor. ¿Cuál es el sistema motor? Ustedes lo saben. Exactamente es ese. Los músculos. ¿Y cómo tú reaccionas? Salud. Por medio de las palabras, por medio de las acciones. Ayer la palabra nos enseñaba de santificar a Dios. ¿Cómo vas a santificar a Dios? O sea, a través de tus acciones, ¿no? Decía ayer el profeta: ¿cómo vas a santificar a Dios si te la pasas diciendo groserías? Eso no es santificar al Señor, ¿no? Entonces, en tu cuerpo es la reacción. ¿Cómo reaccionas tú hacia lo que está pasando en este mundo con tus acciones o con tu boca? ¿No? Por dentro de ti bendices a Dios, pero con tu boca lo maldices, ¿no? Por la forma, o al revés, tú, alaba a Dios, bendice, pero tu cuerpo, hasta tu cara y todo, no estás santificando a Dios. ¿Ok? Y tercera, la expresión. La expresión. El cuerpo expresa al mundo, los pensamientos, sensaciones y decisiones de tu alma. O sea, mi cuerpo puede mostrar al mundo si yo estoy enojado. Mi cuerpo demuestra al mundo si yo estoy triste. Yo puedo llegar y decir: ¿cómo estás, hermano? En gozo. Uy, gloria a Dios. ¿Me van a creer que estoy en gozo? Entonces, la expresión es el cuerpo expresa al mundo mis emociones, mis sentimientos.
mis emociones, mis pensamientos, mis sensaciones y decisiones del alma. Tú dices que estás gozoso, a veces dices, ¿estás contento? Sí, pues avísale a tu cara. No, porque tu cara no sabe. Es que dicen que siempre estoy de malas. Pues siempre demuestras que estás de malas. O sea, tú adentro puedes estar una explosión de alegría, pero avísale a tu cuerpo que estás así, ¿no? Sí. ¿Cómo está, hermano? En gozo. No, pues gózate. Yo me acuerdo de la palabra de Dios, cómo venían los apóstoles, brincaban, cantaban, cómo estaba David. O sea, su cuerpo expresaba lo que había dentro de él. ¿Qué? Las sensaciones del alma, ¿no? Porque dices, ay, es que ¿por qué hablan así de mí? Pues es que esa es parte. Por eso dice, todo tu cuerpo, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea apartado para Dios. ¿Ok? Dentro de ti hay una canción que dice, hay un gozo en mi alma, gozo, alma y en mi ser, o sea, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Dice el canto, son como ríos de agua viva en mi ser, pero en todo. ¿Vamos bien? Ok, ¿ya lo entendimos bien esto? ¿O por lo menos nos quedó un poco claro? Ok, siguiente, Romanos 8, 28 al 30. Esta primer parte, la que vimos, es acerca de santificar por completo, o sea, apartar nuestro ser. Y ya vimos cada parte y cada función de nuestro ser. Ya en tu casa medítalo, en tu casa el Espíritu Santo te dirá qué parte de tu ser no está santificando a Dios, ¿no? Como lo vimos hace rato, a lo mejor tu cara no santifica a Dios, pues no, parece que está oliendo feo, ¿no? Así como Alberto Cortés, ¿se acuerdan? Cantaba ahí canciones de amor, pero su cara, ¿qué huelo feo? ¿Qué? ¿No? ¿Vamos bien? Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 30. ¿Ok? Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dile a tu hermano, todas las cosas me ayudan a bien. Pero siempre y cuando ames a Dios. Porque si no amas a Dios, no es para bien lo que te está pasando. Pero si tú amas a Dios, todas las cosas son para bien, le ayudan a bien, ¿ok? Esto es, dice la palabra, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos, sin excepción, tenemos un llamado. Todos. Dice la palabra ahí mismo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es tu llamado? Tu llamado es ser igual a su Hijo. ¿Ok? Así lo dice el apóstol Pablo. Dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Ok? ¿Para qué los llamó? Para ser igual a su Hijo, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Hay otra versión, la versión de Dios habla hoy, dice que el sueño de Dios es que nos parezcamos a su Hijo, primogénito entre muchos. Entonces todos tenemos un llamado, todos. No, pero es que yo soy mujer y Pablo me dice, no, tu llamado es ser igual a Jesucristo. No, es que es niño y él que va a saber. Dice la palabra muy claro, a los que antes conoció también los que. ¿Desde cuándo estás predestinado? Desde antes de la fundación del mundo ya tienes un llamado. ¿Cuál es tu llamado? Ser igual a Jesucristo.
¿Ok? Seas profeta, maestro, evangelista, seas lo que seas, tu llamado es ser igual a Jesús. Amén. Después dice el versículo más abajo, y a los que predestinó, cada uno de nosotros nos predestinó. O sea, el Señor ya tenía un destino antes de que nosotros existiéramos. A estos también llamó. O sea, ya te había escogido, ya tienes tu propósito. Ahora el Señor te dice, ven, te llamo. Y a los que llamó, a estos ¿qué? Justificó. O sea, Dios ya te había creado. Te puso un llamado. Digo, te dio un propósito. ¿Ok? Te llamó. Ya te llamó. Ahora, ¿qué dice? Te justificó. Cada uno de nosotros fuimos justificados por la sangre de Jesucristo. Dice, y a los que justificó, a esos también ¿qué? O sea que el plan de Dios es que tu vida sea glorificada. Pero es que estoy pasando por esto. Porque te tienes que parecer a Jesucristo para que tu vida sea glorificada. Por eso estás pasando por lo que estás pasando. No porque Dios es malo, sino por eso al principio del versículo dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Para qué? Para que nos parezcamos a Jesucristo, para que la conclusión sea que también a estos que seamos glorificados. ¿Vamos bien? Dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, vamos a hacerlo así como en la psicología, o como en la clase de ética, ¿no? Los silogismos, ¿sí lo llegaron a ver? ¿No se acuerdan qué es un silogismo? Que si yo hago esto, entonces hago esto. Pero si yo hago esto, entonces también hago esto. Eso es un silogismo. ¿Ok? O sea, aquí la Biblia dice, si Dios nos amó, ¿cuántos de aquí Dios nos amó? Amén. Entonces Dios te llamó. Entonces si Dios te llamó, tú tienes que estar sirviendo. ¿Para qué? Para parecerte a Jesucristo. ¿Sí o no? O sea, todo es una cadenita. ¿Ok? Un ejemplo de silogismo. El bocho es rojo. ¿Ok? Y allá va un color rojo. Digo, todos los bochos son rojos. Y ese coche que va allá es rojo. Entonces es bocho. Eso es más o menos una explicación de un silogismo. Bueno, no voy a meter en clase de ética, ¿verdad? Porque esa es ética, ¿verdad? ¿Lógica? Ay, peor. ¿Ok? Ahora, Romanos 8:29 dice la palabra que nuestro llamado, ya lo habíamos visto, pero ahí específicamente dice que nuestro llamado es ser igual a Jesucristo. Ese es nuestro llamado supremo. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender? Ok. Dice que nos predestinó. En Jeremías 1:5 nos da un ejemplo de alguien que Dios le da su llamado y se lo confirma acerca de esta predestinación. Jeremías 1:5 dice la palabra del Señor: antes que te formase en el vientre, te conocí. El Señor ya sabe quién eres. Él te creó. ¿Ok? Dios te conoce a ti por tu nombre. Pero aparte tú tienes un nombre en el cielo. ¿Sí sabías eso? Ok. Si no, después vemos una clase, está bien tremenda, acerca de eso. Entonces dice la Biblia: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. O sea, Dios ya te había apartado. Lo decía Tesalonicenses: todo nuestro ser debe ser santificado, apartado. ¿Ok? ¿Desde cuándo Dios nos había apartado? Desde antes, dice aquí. Antes de que nacieses ya te había apartado, te santifiqué. Y entonces en ese momento Dios le dice cuál es su propósito. ¿A quién? A Jeremías. Te di por profeta a las naciones. Ahora, pregunta: ¿Jeremías en este momento ya caminaba o ya estaba en el vientre de su madre? ¿Sí o no? Él era profeta desde antes de la fundación del mundo. Desde que antes que lo formase, él ya era profeta.
¿Por qué les digo esto? Porque se los quiero dejar muy claro. Porque el llamado del Señor es en el espíritu. El llamado del Señor no es en el alma ni en el cuerpo. El llamado de Dios es en el espíritu. Dios no llamó a hombres y a mujeres, no. Dios llamó al hombre, hablando de hombre-mujer, en el espíritu. Dice la Biblia que Dios es el Padre de los espíritus. Y dice la Biblia en Génesis que Dios te creó a su imagen y semejanza. O sea, cuando Dios te creó espíritu. Luego te formó del polvo, formó al hombre, pero dentro del hombre estaba la mujer, ¿sí o no? Porque dice la Biblia que el hombre durmió y que de un costado, de la costilla, no, la Biblia dice que es de un costado, ok, nada más de que no cuando tú vas al original dice costado, nada más de que se oye muy lógico de un costado, por eso pusieron costilla. Pero el original habla que de un costado salió la mujer, pero la mujer ya estaba dentro del hombre, porque son una sola carne, ¿ok? Y el llamado del Señor es en el espíritu, por eso vimos el orden de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Va a decir, pero entonces lo que Pablo dijo que no, las mujeres no debían enseñar, es otra cosa, no tiene que ver con tu llamado, no tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con que la mujer tiene que cumplir su papel dentro de la familia, que es respetar al varón como cabeza. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? ¿Por qué Pablo menciona eso? Porque la mujer se saltó al varón y empezaron a hacer lo que ellas quisieran. Empezaron a meterse en chismes dentro de las iglesias, empezaron a hacer no lo que el varón les había dicho. Entonces llega Pablo y dice, yo no permito esto está en contra de la palabra. Entonces le dice a la mujer, tú tienes que estar sujeta. ¿A quién? A tu esposo, pero no que la mujer no tenga un llamado, no tenga un ministerio, porque repito, el ministerio viene en el espíritu. Lo que pasa es que somos muy superficiales a veces por leer la Biblia y por 1 o 2 versículos pensamos ya la revelación. Por eso la Biblia te dice muy claro que hay que escudriñar. Cuando tú escudriñas Génesis, ahorita escudriñamos Jeremías, ya vemos 4 versículos, el Señor confirma el llamado de la mujer. ¿Ok? Porque si fuera así, si tendría razón esos versículos donde a la mujer le quitan su llamado, entonces ¿por qué Pablo primero se iba sobre Priscila? Entonces Pablo se estuviera contradiciendo. Y de hecho tú lees los versículos, tanto en Hechos como en sus cartas, muchas mujeres estaban encargadas de las iglesias. Bueno, pero hablo en el Nuevo Testamento, porque hablan de Débora y todos dicen, bueno, eso es la ley. Aunque debemos entender que la ley es la sombra de... O sea, Dios nunca canceló, nunca quitó, y es lo mismo. Más que aquí es una sombra, aquí ya es la esencia misma, ¿no? ¿Mandé? Entonces, si realmente esto tuviera un sustento, según bíblico, Pablo se hubiera contradecido bien grueso. Porque se acuerdan que cuando tú lees Hechos, primero es Aquila y luego Priscila. Pero tú sigues leyendo y después es al revés, Priscila y Aquila. Y luego tú lees las cartas y primero se dirige a Priscila. Y Priscila enseñaba. Y en Corintios dice, la mujer no está para enseñar. Entonces se contradijo, no se contradice, nada más que no somos muy superficiales para leer la Biblia. Después vamos a dar un estudio aquí en Líderes, escudriñando con el método inductivo las palabras reales, el trasfondo de lo que Pablo quiere decir ahí. Y ahorita no, porque si no, sí nos llevamos una buena clase completa, pero sí me gustaría especificarlo, porque si no, caeríamos entonces que Pedro sí es la roca de la iglesia, ¿no? Porque yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces tienen razón los católicos, pero si tú escudriñas las escrituras, te das cuenta que a Pedro le dice una cosa y él es la roca. Tanto así que Pedro mismo lo dice, que Jesucristo es la piedra angular, lo cual fue edificada. Hay que leer bien la Biblia, hay que escudriñarla, ¿ok? No hay que ser tan superficiales. ¿Vamos bien? ¿Ok? Ahora, ¿por qué pasa entonces todo este despapalle? Porque acuérdate que el diablo quiere robar, quiere destruir. Y lo primero que se fue sobre la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer es símbolo de la iglesia.
Entonces destruyo a la mujer, pues estoy destruyendo a la iglesia. Le quito su llamado, le quito su ministerio, le quito su propósito. Y recuérdate, cuando tú no estás cumpliendo el propósito, tu llamado, estás muerto. Lo vimos en Números 20, ¿no? ¿Ok? Entonces, si el diablo te quita tu propósito, pues tú como mujer estás muerta. Y más que ser la hija de Dios, pareces la chacha de tu esposo. Es cierto que tú tienes como mujer unas funciones, pero Dios nunca te quitó de ser ni pastora. Si no, entonces Débora, que es la sombra del Nuevo Testamento, Débora nunca hubiera dicho, cuando el general le dijo, ok, tú me estás diciendo que vamos a ganar y que vamos a pelear, ven conmigo y pelea. Débora hubiera dicho, no, déjame irme a mi esposo y preguntarle a ver si quiere. Débora nunca le preguntó al esposo. Débora dijo, voy contigo. Ay, qué rebelde. No es rebelde, pero cuando ella cumplía el propósito de Dios, era corona del marido. Estaban en el mismo sentir. Y ella era la que gobernaba. ¿Sí me doy a entender? Ok. ¿A quién Dios utilizó para sacar el pueblo cuando los iban a matar? A Esther, ¿no se acuerdan? O a Hadasa, ¿ok? Dice, para este momento he llegado. ¿Quién fue el instrumento? Basti, Esther, gracias a Basti, ¿no? Símbolo de la iglesia. ¿Vamos bien? Aquí te van, bueno, la Biblia, vamos a Efesios 4, 11 y 12. Ayer subí la predicación de YouTube de ayer y ponen un comentario, porque le puse profeta José Luis Arellano. ¿Y por qué es profeta? Tan fácil, porque a Dios le plació, ¿no? Porque él fue escogido desde antes de la fundación del mundo, y ya sus frutos demostrarán si eso no es, ¿no? Porque los frutos demuestran si eres pastor o no eres pastor, ¿no? Los frutos demostrarán si eres apóstol o no eres apóstol, etcétera, etcétera, ¿no? Los 5 ministerios, Efesios 4, 11 y 12. Dice, y él, hablando de quién, el del Señor Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros y maestros. ¿Ok? ¿Para qué Dios pone 5 ministerios? Sigamos leyendo. Qué bueno que se lo saben, gloria a Dios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tu llamado es ser igual a Jesucristo, y Dios pone 5 ministerios para que te lleven a ser igual a Jesucristo. Ajá. Otra vez, tu llamado es ser igual a Jesucristo, y Dios pone a 5 ministerios para que seas igual a Jesucristo. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos. Tú tienes que ser perfeccionado porque tienes que parecerte a Jesucristo. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú no estás sirviendo o trabajando o fungiendo dentro de tu ministerio, ojo, no estás edificando el cuerpo de Cristo. Y aguas, porque Dios te lo va a demandar. ¿Ok? Tú no sabes si como profeta tenías que dar una palabra y la persona estaba orando y Dios te la dio a ti, pero te quedaste callado por temor. ¿Y será de Dios? ¿No será? No estás edificando el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó con Jonás? Tienes que ir a Nínive. Ay, pero Nínive, si son mis enemigos, si es el pueblo enemigo. ¿Estaba impidiendo el propósito de Dios? ¿No? Entonces sube un barco y vámonos al sentido contrario. Y empieza el barco y dice, pues soy yo el culpable, porque no estoy cumpliendo con mi propósito, no estoy cumpliendo por la cual fui llamado. Y ve a la mala, pero llegó. ¿No? Nos pintan, en el catolicismo nos pintaban una ballena, ¿no? Pero apenas si cabía Jonás en ese pez. Imagínense, yo a veces en un coche donde voy apenas así ya me siento sofocar. Ahora imagínate ir con un pez todo así.
pero por no obedecer a Dios. Te sientes sofocado, no estás obedeciendo a Dios. Y te está llevando a rastras. Mejor tranquilo, cumplo, gozoso, le digo a todo mi espíritu, alma y cuerpo que vamos a servir a Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? La palabra ministerio viene del griego diaconía. Viene del griego diaconía. Y su traducción es servicio, pero servicio como sirviente, como esclavo. Del griego diaconía. Y su traducción es servicio, pero repito, servicio como sirviente, como esclavo. Esto tienes que apuntarlo con letras negras, porque tú como ministerio estás para ser esclavo, para servir. Jesucristo nos puso el ejemplo. Yo no vine a ser servido, vine a servir. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque a veces la mesa especial para el pastor. Una cosa es que honres a tus autoridades y otra cosa que los ministerios quieren, ¿no? El pueblo aquí en un estadio ahí con el sol y los ministerios aquí con su reposed y las hermanas ahí echándole. No, discúlpame, pero no es así. La obra de Dios no es así. Jesucristo nos puso otro ejemplo. A veces es feo, pues triste ver que hacemos la obra de Dios diferente a lo que Dios dejó escrito en su palabra, ¿no? Y ahí viene el ungido de Dios y guaruras y quítense. Por favor. Yo seré el lonjudo de Jehová, eso sí. ¿Ok? Entonces diaconía, pero tiene que ver con servicio, repito, como un sirviente, como un esclavo. También es traducida como ayuda, socorro y distribución. Aparte de servicio, pero paréntesis, como esclavo, como un sirviente, también como ayuda, como socorro o como distribución. O sea, hay que aprender a delegar, ¿no? Ustedes lo han visto, aquí lo hemos estado haciendo. Yo me quedo en el piso de arriba y ahí me quedo ministrando y el hermano Toño se baja y se queda aquí ministrando y de repente alguien ve una necesidad y la atiende y estamos todos trabajando unánimes, ¿no? Está la pastora a veces ahí en la oficina ministrando unos, pero tenemos que trabajar todos. Yo digo, mamá, no, déjame a mí, yo ministro, yo soy la voz de Dios. No, es la obra del Señor y todos podemos participar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Esto es en la raíz griega. En la raíz hebrea tiene que ver, o más bien es traducido, con arar. Arar. Tiene que ver, o la traducción en el hebreo es arar, cultivar, arar de lo que hacen los campesinos, ¿no? Lo que hacen en la tierra, estar arando. O sea, preparar la tierra, ¿no? Estar jalando, ¿ok? Cultivar, labrar. Ajá, labrar, no ladrar. Ay, ese pastor dijo que mi ministerio era ladrar, por eso todos les grito. No, es labrar. ¿Te acuerdan de Eliseo qué estaba haciendo? Labrando, ¿no? Estaba cultivando, estaba con los... ¿Cuántos eran? ¿Se acuerda alguien cuántos eran? ¿Cuántos bueyes eran? 12. Y llega Elías
y le avienta su manto, que ya vimos que el manto no era del hombre, era de Dios. Porque nosotros no tenemos coberturas, ¿ok? Estamos bajo una autoridad. La única cobertura es la que el Señor te da. El Salmo lo dice, ¿no? El que habita, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Génesis nos habla acerca de las coberturas, y la única cobertura que habla del sol es Dios. ¿Se acuerdan que Jacob, cuando José le dijo, y tuve un sueño y vi el sol y vi la luna, las estrellas, y Jacob lo interpretó? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Ok. Porque lo que los ministerios hacen es reflejar la luz que viene del sol, o sea, que viene de parte de Dios. Los ministerios no tienen luz propia, solamente es el reflejo que viene directamente de Dios, ¿ok? O sea, impartimos lo que Dios nos ha dado, ¿ok? Otra, Lot significa cobertura, y Dios bendijo grandemente a Abraham cuando se separó de Lot, o sea, cuando se quitó su cobertura. ¿Qué hizo? Otra, ¿qué hizo Bartimeo? Lo primero que se quitó fue su cobertura, que le enseñaba a que él era mendigo. Su cobertura de hombre, porque se le había dado el gobierno, su cobertura decía que él era un mendigo. ¿Qué hizo? Para poder él recibir la bendición de Jesús que iba pasando, lo primero que hizo fue quitarse su cobertura, quitarse esa opresión y decir, Dios me quitará o no me quitará lo ciego, pero mendigo ya no soy. ¿Ok? Entonces, porque a veces, no, ¿bajo qué cobertura estás? Discúlpame, pero yo no estoy bajo ninguna cobertura. Bueno, la cobertura de Dios, pero de hombre no puedo estar en una cobertura de hombre, sino solamente va a haber opresión. Estoy bajo una autoridad establecida por Dios. Diferente. Amén. Nosotros honramos a nuestra autoridad, que es el apóstol Roberto Salgado, que es nuestro apóstol Marta Pozas, pero no es mi cobertura. Mi cobertura es, Señor, dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo la cobertura, los cielos y la tierra. ¿Ok? Ha sido más claro, ¿no? Para derribar muchas fortalezas religiosas, ¿no? Ok, va. ¿Continuamos? Ya se me está acabando el tiempo. Y apenas estamos, es la introducción. ¿En serio es la introducción? Bueno, la gente dice que solamente son 4 ministerios, porque dice, maestro, pastor y maestro, ¿no? Y no, son 5 ministerios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, claro. Y es muy claro porque los 5 ministerios los vemos en el Antiguo Testamento. ¿Dónde los vemos? Lo vemos primeramente en el tabernáculo. ¿Cuántas columnas había? 5. Y cada columna significa o es una representación de un ministerio. Otra, el aceite de la unción estaba compuesto por 5 ingredientes. Y cada ingrediente es símbolo de un ministerio. ¿Ok? Que fue el aceite que fue derramado sobre Aarón, ¿no? Y sobre sus vestiduras. Y cada de esas fue cubierta en el cuerpo de Aarón, que representa, repito, cada uno de los 5 ministerios. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Podemos seguir dando más, pero voy a ir cortando. Ok. Bueno, vamos rápido a Juan. Bueno, apúntelo nada más. Apúntelo, Juan 8, del 1 al 11. Y en tu hojita, ahora sí que te dieron, ahora sí vamos ya rápido al tema. Pero ahí hay más, ¿verdad, hermano Jorge? Sí, son cuarto.
Son cuarto. Son cuarto. Va, rápido. Es que, miren, no es por nada. Las hojitas, hermano, para que los que le hagan falta, no es por nada, pero para mí el compartir la palabra es mi vida. Por eso puedo estar hable y hable y hable. Discúlpenme, no es una justificación, pero para mí ya no hay otra cosa mejor que hacer que hablar de la palabra del Señor. Y la palabra es eterna, por eso me voy. Fíjense, mientras reparte el hermano Jorge las hojitas, yo antes no hablaba nada, me hacían burla porque yo no hablaba nada. Me acuerdo en la iglesia, casi me decían el mudo, porque sí, ¿y qué hablas con Lalo si no habla nada? ¿Y ahora? Quítenle el micrófono, por favor. Y sí, mire, podemos hablar de cualquier tema, pero no pasaré de un sí a un no, o está bien, pero nada más me sacan la palabra y... Aquellos que han estado en el cuartito lo sabrán. O sea, no de regaño, sino de que hablamos de la palabra y... Bueno, rápido. Apunta 10 características, no me las vas a repartir a mí. Juan, el Evangelio de San Juan 8, versículo del 1 al 11. Vas a apuntar 10 características, y lo vas a hacer rápido, ¿ok? 10 características, pero tienes que ser muy honesto, por eso no me lo vas a repartir a mí, ni ponle ni nombre ni nada. Que hablen 10 características que te describan a ti, no importa que sean buenas o sean malas. 10 cosas, 10 características que te describan a ti. A lo mejor la gente o te describen, ay, pues el flojo, porque ya te conocen que eres el flojo. Pues ponle ahí, soy el flojo, pues Dios lo sabe, ¿no? O soy el que el alegre. Todos me conocen porque siempre pongo alegría donde voy, pues ponle alegre. O sea, 10 características que te describan a ti como persona, ya sean buenas o sean malas. Repito, no me lo vas a entregar para que, ya me van a quemar aquí. No. Esto es solamente entre Dios y tú, porque hoy va a salir, si no estás, o Dios te lo confirma, o vas a saber cuál es tu ministerio, porque a lo mejor nada más sabes de uno, y a lo mejor tenías los 5. Juan 8:11. Ok, 10 características que hablen de ti, que te describan. El Señor Jesús fue muy honesto y dijo, ¿qué es lo que la gente dice de mí? ¿Quién dice que soy yo? Y bueno, por su testimonio, pues la gente dice, pues unos dicen que eres Elías, o sea, un profeta, otros decían que es Juan el Bautista, pero su testimonio hablaba. Pero la gente, ¿qué dice de ti? Cuando dicen tu nombre, ¿qué dice de ti la gente? 10 cosas que sean características tuyas, que hablen de tu personalidad, que te describan a ti como persona. Digo, no importa que sean buenas o malas. Y mientras escriben, les voy a repetir, bueno, me les voy a decir rápido que pasa en Juan 8 del 1 al 11. En Juan 8 está la prostituta que le llevan a Jesucristo para apedrearla. Y le dicen, la ley dice que teníamos que apedrearla hasta morir, hasta que muriera. Pero pues, ¿qué dices tú? Es ese versículo. Y dice la palabra del Señor que Jesús estaba en el piso, escribiendo en el polvo, así lo dice la palabra.
que estaba en el polvo escribiendo. Y les dijo, pues que aviente la primera piedra el que esté libre de pecado. Y todos empezaron a aventar la piedra, pero en el piso, porque todos tenían pecados, y se fueron. Y Jesús, sin levantar la vista, seguía escribiendo, y le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dice Jesucristo, ni yo mismo te acuso, levántate y no peques más. Ese es el versículo de Juan 8, 1 al 11. ¿Ya pusiste tus 10 características? Ok. No me digas, pero ¿dónde tú crees que están estas características? A ver, alguien que quiere decir una. Dice la gente que usted es enojón. Ok. ¿Otro? ¿Qué? ¿Por ahí algo? ¿No juzgar? O sea, la gente dice de ti que tú no juzgas. No, o sea, 10 cosas que te características tuyas. ¿Otra, hermana? Exigente. ¿Dónde creen que está? A ver, Patricia. Inseguro. ¿Dónde crees que están estas, el enojón? ¿Dónde están estas características? En el espíritu, en el alma. ¿Ok? Esta mujer venía con un pecado, pero Jesucristo no vio eso. Jesucristo vio su espíritu. Por eso le dijo, yo no te acuso, ni yo mismo te acuso, levántate y peques más, no peques más. Esto que la gente te ha estado bombardeando hasta el día de hoy, de que eres un inseguro, que eres un enojón, que eres que somos amargados, que todo esto es en tu alma. Pero déjame decirte algo el día de hoy, Jesucristo no ve eso en ti. A lo mejor te han estado bombardeando y lo peor es que tú te la crees y sientes que así eres, pero tú no eres así, porque Dios te creó espíritu. ¿Ok? Entonces deja de creerte eso que te han estado diciendo, que desde que saliste del vientre de tu madre te han estado diciendo eres un enojón, eres un enojón, eres un enojón, porque no eres un enojón. Dios no te ve así. A lo mejor la gente te ve así, pero Dios no. Ni eres un inseguro, ni eres un legalista, ni eres nada de todo eso. Dios no te ve así, porque Dios te creó espíritu. Exactamente. Y Dios te dice hoy, yo no te acuso, yo no te estoy acusando. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Por qué les digo esto? Porque debemos de entender bien cómo nos ve Dios. Esto podría ser una característica, la formación en la palabra es ser hospedador. Hospedador. Dios empieza a dar esas características. Exactamente. Bueno, pero son una característica que tú eres hospedador, porque hay gente que no quiere, tiene ahí, dice, no, en mi casa nadie se mete, pero has aprendido a que todo lo que tienes es de Dios, y que a lo mejor por ahí te romperán algo, pero dentro de ti no pasa nada, ¿no? Y al final Dios te lo regresa, ¿no? Rápido. Ahora, vas a apuntar 10 personajes o personas que admiras. No importa que no sean de la Biblia. 10 personas o personajes que admiras. No importa que no sean de la Biblia. No importa que aún hasta sean de caricaturas, o sean personajes ficticios, o sean deportistas, o tú admiras a alguien por algo, ponlo por qué. Digo, vas a poner a quién admiras y por qué. ¿Ok? 10, repito, no, ahí sí es necesario que sean 10, hermano. Ahí sí no le puedo hacer un descuento. Y como el hermano ya entendió, no se enojó. ¿Verdad, hermano? Mira, hasta está sonriendo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces, 10 personas, y sí son importantes que apunten, eso sí, las 10 personas. Digo, las características es para que tú vieras cómo te ha estado engañando el diablo, de cómo te ven los demás. Dice, ay, sí, el mejor hermano Patricio dice, híjole, yo no puedo decir porque soy bien inseguro. Pues hoy, esa inseguridad, Dios no te ve así, brother. Tú no eres inseguro. 10 personas o personajes que admiran, ya sean de la Biblia,
ya sea a una persona que conoces, ya sea una caricatura, un personaje ficticio, un deportista, a lo mejor a papá, a lo mejor a mamá, no sé, pero alguien que admires. Ahora, ¿y por qué lo admiras? Ajá. Yo cuando entendí esto, de que Dios no me ve así, yo fui libre, hermanos. Porque venía con muchas inseguridades que me fueron sembrados desde pequeño. Pero no entendí el propósito de Dios, que Dios me veía en mi espíritu. No en esa parte, en mi cuerpo, en mi alma. Y cuando lo entendí, porque siempre me tacharon de que, tú eres el que lo hace, sí lo hace, pero lo hace todo al aventón. Y después ya no quería hacer nada porque decía, no, pues si todo lo hago al aventón, al ahí se va. Y cuando me dijeron, vas a ser pastor, dije, no, una iglesia al ahí se va, al aventón. Pero Dios me habló muy fuerte y dijo, yo no te veo así, hijo. Eso han estado sembrando dentro de ti y no es así. Yo no te veo así, hijo. Y a lo mejor no sé para ustedes, pero para mí fue un impacto decir, Señor, gracias. Por eso a la mayoría de gente cuando me toca ministrar, le digo, no, ve las cosas, ve el problema como Dios lo vería, bajo su propósito. Porque los que amamos a Dios todo es para bien. ¿Qué Dios te quiere enseñar bajo este problema que tú estás teniendo? ¿Qué es lo que el Señor hoy va a hacer en tu vida? ¿Ok? ¿Ya apuntaron 10 personajes? Ok, ya nos quedan 2 minutos. 2. 10 personajes o personas que admiras. ¿Y por qué las admiras? Ya sea de la Biblia, ya sea, repito, deportistas, de la televisión, caricaturas, personas que tú conoces. 10 personajes que admiras. ¿Y por qué? Es muy importante el y por qué. A ver, uno. Dígame alguien uno. Tú admiras al Señor Jesús. ¿Por qué admiras al Señor Jesús? Porque Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida. Ok. Hermana Leonor, al Señor Jesús, ¿por qué lo admira? Porque les da mucho amor. ¿Por qué admiras a Job? Por su fe. ¿Por qué? Porque nunca renegó de Dios. ¿Quién más? ¿Por qué? Ok. ¿A quién, hermanita Sandra? Ok. ¿Quién más? Nehemías. ¿Por qué? Porque aunque vio los muros derribados y vio todo lo que había ahí, él siguió en confianza en Dios y vio siempre Dios lo fortaleció y lo vio en todo lo que iba a hacer. Amén. Bueno, todas esas características de las personas que admiran, ¿sabes por qué los admiras? Porque tú lo tienes, porque tú eres así. O sea, usted, hermano, admira a Jesús por su amor, es porque usted tiene amor. Y aún va a dar su vida por muchos. Igual que usted, hermana, usted hablaba del amor, del perdón de Dios, porque usted va a amar, y sobre todo va a amar a personas que dicen, yo, sí, porque eso mismo que tiene, por eso admira a Jesús, porque fue lo que Dios depositó en usted. Ok, Nehemías, tú has visto cosas que han sido derribadas, y eso lo tienes tú. Donde no, por más derribado y feo que veas las cosas, no vas a declinar.
la fe de Jacob. ¿Por qué? Porque por más que pasen las cosas, brother, tú siempre vas a estar lleno de fe. Y así cada una de las personas que tú admiras, y el por qué, es porque eso depositó Dios en ti. Tú hablas de Santiago por tu familia. Así lo mismo que está pasando con tu familia y que pasó con Santiago va a pasar contigo. Pero así la misma victoria que obtuvo él vas a obtenerla tú. Y repito, cada uno de ustedes admiran eso, porque eso es lo que está en ustedes. ¿Por qué lo admiran? Porque aunque ustedes no lo sepan, es algo que Dios puso en ti. El problema es que te has comido todo lo que el diablo te ha dado y no lo has creído. Usted no ha creído que puede tener amor, hermana, hacia los demás, porque la han tachado de que usted es muy enérgica, que usted es muy fuerte, y se ha creído más la desgracia de ser enérgica que la gracia del amor. Usted se ha creído más lo enojón que el amor del Señor Jesús que Dios depositó en usted. Y así cada uno de nosotros nos hemos creído más las características malas, las desgracias, que las características que Dios depositó en nosotros. Es tiempo, hermanos, que se empiecen a ver bajo eso que admiran, porque eso lo tienen ustedes, así son ustedes, así los hizo Dios. Y es tiempo, no importa los dardos que vengan, no importa lo que venga el diablo a matar, robar y destruir, eso fue lo que Dios puso en ustedes, y eso es lo que deben de trabajar, en eso deben de caminar. Yo me acuerdo que cuando me tocó hacer esto, yo admiro a Superman. ¿Por qué? Porque vuela, y yo siempre de niño he tenido mucho el volar y volar. ¿Y saben por qué? Porque hay muchas cosas que las tengo que hacer, no vuelo literalmente, pero que para muchos es un sueño, y tengo que lanzarme a volar aunque nadie me respalde, sin tener un apoyo, y al final Dios termina respaldándome. ¿Ok? Y esas características que ustedes pusieron, empiecen a trabajar en ellas, porque así son ustedes. ¿Ok? El problema es que le han creído más a la desgracia, al soy enojón, al soy inseguro, al soy esto, soy como Jesucristo, soy como Santiago, soy como Jacob, soy como José, y lo que hayan puesto ustedes. Ahora, para terminar rápido, sobre estas características de las personas que ustedes admiran, por eso es necesario que apuntaran las 10. ¿Qué ministerio le ves tú a ese personaje que admiras? Ahorita, para ellos fue fácil, ¿no? Porque pusieron personajes bíblicos, pero si no pusiste un personaje bíblico, ¿qué ministerio tú le verías? ¿De profeta, de pastor, de evangelista, de maestro o de apóstol? Mientras apuntas esas 5, cada uno de estos, tú le pones un ministerio, ahí te va muy rápido. Los 5 ministerios en resumen, mientras lo estás apuntando. El maestro, tan fácil. El maestro es una persona que es apta para enseñar y siempre está dispuesta para enseñar. ¿Ok? Si no le entiendes de una forma, le busca de otra, hasta que lo entiendas. Pero la persona siempre va a estar dispuesta, nunca se va a enojar, nunca se va a hartar, siempre va a buscar la forma de aún deshebrarte hasta que lo entiendas. Eso es un ministerio de un maestro. Ok, lo estoy dando en resumen, pero por si no te queda muy claro. El pastor, tan fácil. La Biblia dice que el pastor da su vida por las ovejas. Un pastor es aquel que primero pone la vida de las ovejas antes que él. Va y deja las 99 y en el amor que Dios le ha dado para apacentar las ovejas, va por la que se perdió. Eso es un pastor que le da prioridad a las ovejas antes que otra cosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, repito, el buen pastor, dice la Biblia, que da su vida por las ovejas. El evangelista, tan fácil, un evangelista es el que comparte donde sea. Está buscando y viendo la necesidad. A lo mejor una persona es cristiana y una persona está llorando y dice, pues quién sabe por qué llora. Pero un evangelista dice, esta es una oportunidad para hablar de la palabra de Dios. Lo ves en la tienda, lo ves predicando. Lo ves en la cola de las tortillas, está predicando. Está donde sea, está predicando. Ese es un evangelista.
¿Ok? A lo mejor tiene una tienda y ya ni vendió nada por estar hablando de la palabra del Señor, ¿no? Tiene un negocio y se la pasó hablando del Señor antes que lo del negocio, porque eso está en él o en ella. ¿Ok? El profeta no es más ni nada que la voz de Dios. Y primero, antes de hablarlo, con su vida profetiza lo que Dios ha hecho. ¿Ok? Y por último, el apóstol. El apóstol es el que abre iglesias y todo, digo, ya lo vimos, pero tan fácil. El apóstol es una persona que es una persona, ¿cómo se le dice? Diligente, con él. Es una persona diligente, que es apta. Tienes que predicar, voy a predicar. Tengo que enseñar, voy a enseñar. Tengo que barrer, voy a barrer. O sea, está puesto para lo que se necesite. No dice, no, yo no me preparé, no me dijeron, no me tocaba. O sea, ve la necesidad, aunque no le digan, él ve la necesidad y va a hacerlo. Ese es un apóstol. El Señor Jesús veía las necesidades y sin que le dijeran, él hacía. Claro, venía del orden del Padre, ¿no? ¿Me doy a entender? Ahora, sobre esto, digo, fue muy rápido, ¿no? Un resumen, clases de que llevamos del profeta meses, fue rápido, pero para que entiendas más o menos de los ministerios. Sobre todo esto, pone qué ministerios de las personas que admiras. Ahora, súmalas y pon cuántos fueron maestros, cuántos fueron apóstoles, etcétera, etcétera. Y los que te den, los dos más grandes, ese es el ministerio que tú tienes. Los dos que te den más, vas a sumar, a lo mejor puse 1, ese fue profeta, 2 fue profeta, 3 fue evangelista, y sumas los que te dieron, y los 2 primeros que tú tengas, ese es el ministerio que tú tienes. A ver, ¿quién ya terminó? ¿Qué te dio a ti, Jaime? No, ¿qué ministerios fueron los más que tuviste? Los dos más. Apóstol, pastor y maestro. Pues yo creo que fue una confirmación, ¿no? Eres apóstol, eres pastor y eres maestro. Empieza a trabajar en eso. No mañana, ya. Porque tienes que edificar a la iglesia. ¿Qué más? A ver, Luis. ¿Todavía no terminas? Córrele. A ver, Patricio. Córrele. ¿Quién más ya terminó? A ver, hermano Jorge. Apóstol y evangelista. Pues eso es lo que es usted, hermano, maestro, le iba a decir. Ok, empieza a trabajar en esa área. Ya. Tiene que empezar a hacer de edificación en la iglesia en esa área. A ver, hermana Mariela, ¿qué le salió? Porque la vi con cara de Joat, que no se la cree. Créasela, hermana. ¿Profeta y qué? Pues empiécele, hermana. ¿Quién más, hermana Carmen? Apóstol y qué más. ¿Nada más le salió apóstol? Pues, pero esta hermana ya tiene que empezar a dejar cosillas, porque tiene que estar presta para la necesidad sin que le digan. ¿Ok? ¿Quién más? A ver, hermana Esther. Digo, hermana Sandra, perdón, se me pasaron todos los nombres, de lo que me burlo y me pasó hoy. Pues ya muchos ya te los confirmó, ¿no? Hermana Elena, ¿todavía no acabas? Bueno. Hermana, ¿quién? A ver, hermana. Evangelista, ¿y qué más? Nada más de salir evangelista. Está de confirmación, ¿no? Ya no ni por donde se mueva, hermana. John, aparte de pastor. Maestro. Ok, entonces nada de que te tiemblen las piernitas para enseñarnos. Ok. Hermana Lisbeth. Maestro y pastor. Ok. Vamos a orar. Ya los que faltaron, su casa, continúen y empiecen ya a trabajar en eso. Hermana Mari, maestra, ¿y qué más? Maestra. Entonces, hermana, ya es tiempo que empiece a dar clases en la escuela dominical, porque es maestra. Amén.
Gloria a Dios. Y acabamos de hablar de eso, el maestro. Vamos a orar. Antes que nada, ¿podemos ponernos de pie? Recuerda algo, lo que dice el Evangelio de San Lucas. Dice la palabra del Señor, que el Señor, antes de ascender, alzó sus manos y empezó a bendecir a los apóstoles, a los que estaban ahí. Y los apóstoles empezaron a adorar, porque habían entendido lo que Dios había querido con ellos en esos 3 años y aún en esos 40 días. Porque era el tiempo que Dios los estaba enviando, que Dios les había confirmado su llamado. Y a partir de eso, ellos bajaron, fueron a Jerusalén, tal cual como Dios se lo indicó, y sus vidas no fueron las mismas. Alza ahí tus manos, cierra ahí tus ojos, alza ahí tus manos, y dale gracias a Dios hoy por ese ministerio que hoy o te reveló o te confirmó. Dale gracias a Dios. Y empieza tú ahí a alabar a Dios, porque es un privilegio. Dios te predestinó, Dios te dio a las naciones, Dios te justificó y ya te apartó. Empieza a darle tú ahí con el Señor, empieza a darle gracias al Señor. Si hasta ahorita no has cumplido con lo que el Señor, a lo mejor ya sabías qué ministerio tenías, ya sabías qué llamado tenías, pero a lo mejor no lo habías hecho, no importa. Las cosas viejas pasaron, no importa. Hoy el Señor te dice, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te acuso. Levántate y no peques más, pero dice, levántate, levántate. Es tiempo que tu ministerio hoy se ha levantado. Es tiempo que hoy en tu ministerio empieces a trabajar, empieces a vivir. Recuerda que el ministerio, el llamado es un estilo de vida. Es tu vestidura. Empiézate a vestir como profeta, empiézate a vestir como maestro. Y no hablo de la ropa física, hablo de tu vida, de tu forma de hablar, de tu forma de caminar, de tu forma de conducirte, de tu forma, cómo te diriges con los demás, de tu tiempo, de tu dinero, de tus cosas materiales. Todo vístete, hoy revístete de lo que el Señor te llamó. Y aún, si es necesario, pídele perdón al Señor por haber creído todo lo que habían dicho de ti y que a pesar de que estaba en tu alma, le habías dado más importancia. A pesar de que hoy Dios te dice, no te acuso, porque yo no veo eso en ti. Tú no eres ese inseguro o esa insegura. Tú no eres ese enojón, tú no eres ese estricto, tú no eres eso que había estado bombardeando tu vida, tú no lo eres. Deja de estar creyendo en eso. Yo te creé con un propósito, con un llamado. Tus vestiduras no es de enojón, tus vestiduras es de pastor. Esas son tus vestiduras. A partir de hoy revístete de lo que el Señor te dio. Tienes que cambiar muchos hábitos que están malos, pero no mañana, hoy. Muchos hábitos que no reflejan el ministerio que Dios te dio. Dios te llamó y te confirmó que eres apóstol. Tienes que estar siempre presto. Y a lo mejor sí haces las cosas, pero hasta que te las mandan, ves la necesidad y no haces nada. Eres muy obediente, sí, pero si eres apóstol, tú ves la necesidad y tienes que trabajar, aunque no te digan qué tienes que hacer. Esa es la diferencia de un apóstol de la religión y un apóstol del reino. Tú eres un maestro y no estudias, no has preparado más tu vida para dedicarte a la palabra. Solamente te conformas con un diario bíblico y a lo mejor ni eso. Pero si hoy Dios te confirmó que eres maestro, es porque tienes que dedicarle más tiempo al estudio de la palabra, a escudriñarla. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar.
Es el que te va a revelar en tu espíritu. No necesitas de teologías, necesitas de meterte con Él en espíritu y en verdad. Eso es lo que necesitas. Porque la palabra mata, mas el espíritu es el que da vida. Tú necesitas empezar a enseñar la revelación que te fue enseñada directamente del reino. Eso es lo que necesitas enseñar como maestro. Necesitas invertir más tiempo. Vas a tener que dejar muchas cosas que para ti eran importantes, pero hoy en el llamado que ya estabas destinado eran urgentes, no eran importantes. Pero hoy que el Señor te lo confirma, empieza. Dios te confirmó que eres pastor. Es tiempo que pides invertir tu tiempo en los demás, en ver las necesidades de los demás, empezar a enseñar en amor, a ir aún dejar las 99 e ir por la perdida, en dar tu vida por las ovejas. A lo mejor dirás, está muy lejos, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Hoy te confirmó que eres pastor, es porque tienes que dejar eso a un lado. Tu prioridad como pastor, oílo pastor, oílo, tu prioridad son las ovejas. El darles el alimento que viene directamente del cielo, porque tú lo recibiste. Y eso es lo que vas a dar. El maná que viene del cielo, el alimento celestial. Como dice Apocalipsis, el alimento, el maná escondido, el maná oculto, que no se le da a cualquiera, se le da a los vencedores, aquellos que salieron, pelearon y regresaron con la victoria. Ese es el maná oculto que tú vas a dar, que estaba en la presencia de Dios, que estaba en el tabernáculo, pero estaba en el arca, el maná oculto. Hoy es tiempo que como pastor, tu prioridad, métete esto en tu corazón, tu prioridad son las ovejas. Vas a tener que dejar muchas cosas si Dios te confirmó el llamado de pastor. Aún vas a tener que dejar familia. Dice la Biblia, aquel que no dejare padre o madre, aquel que no toma su cruz. Pero o sigues en tu voluntad y sigues en tu pastorado de la religión, o empiezas el pastorado del reino, el pastorado que el Señor Jesús nos puso de ejemplo, que dio su vida, dejó su reino, dejó su gloria para ir por el perdido. Ese es el pastor que tú tienes que ser, que tú y yo tenemos que ser. Dios te dijo que eras profeta, es porque con tu vida, porque tienes vestidura de profeta. Hace 4 semanas nos hablaron de las vestiduras del profeta. Y cada una de las vestiduras, cada una de las cosas tenía un símbolo. Te tienes que empezar a meter. Acuérdate de ser una sombra. Son símbolos que tú debes de tener, pero en tu vida. Tu vida debe de hablar de Dios, porque tú eres la voz de Dios. Tú profetizas con tu vida. Tú hablas con tu vida. Y al final, si Dios quiere, con tu boca. Ese es el profeta del reino. Tú eres evangelista. Es porque estás atento a ver la necesidad, atento a ver la necesidad de la gente. A levantar el verdadero ayuno, como dice Isaías. Y te duele la condición de las almas. Y tienes que evangelizar no nada más a los de afuera, también tienes que evangelizar a los que están adentro. Reevangelizar a los cristianos, volver a los principios bíblicos, volver a la iglesia primitiva,
¿Qué es lo que Dios ha estado hablando con nosotros? Y ayer utilizó una persona para confirmarnos lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Cuando Dios dijo, ustedes han buscado más que cantidad, han buscado calidad. Y tú como evangelista tienes que estar lleno de Dios, porque estás para dar vida, no para dar religión, para dar vida, la vida de Cristo. Pero es porque tú vives la vida de Cristo, porque predicas con tus hechos, predicas con tu vida, eres una alabanza caminando. La gente te ve y ve a Cristo y quiere de Cristo, y estás dispuesto como evangelista a ir más allá. Dice la palabra del Señor que Jesús tuvo compasión por las almas. Y esta compasión es la misma que tú como evangelista tienes. Volteas a ver las almas y tienes compasión. Te haces igual a ellos. Sufres igual que ellos. Te pones en sus zapatos. Y por eso es que no paras de hablar y dar vida. La vida que te fue dada a ti. Hoy vístete, revístete del ministerio que Dios puso en ti. ¿Cuál de esos 5 ministerios? A lo mejor tienes 2, tienes 3, tienes 5, pero es hoy donde tienes que vestirte de lo que Dios puso en ti. Dice la Biblia, para edificación. Tienes que empezar a edificar al cuerpo de Cristo con tu vida, no con tus quejas, no con tus pruebas. En las pruebas es donde Dios se está glorificando. Por eso, a partir del día de hoy, ¿qué has entendido? ¿Cuál es tu gracia? ¿Qué es lo que depositó Dios en ti? ¿Y cuáles eran las desgracias que ya no vas a caminar en eso? Vas a caminar en esa fe, en ese amor. Y a pesar de que la familia te ha hecho un lado, el día de mañana reconocerán lo que Dios puso en ti. A lo mejor ahí estás batallando con tu esposo, con tu esposa, porque no reconoce. No te preocupes. El día de mañana, por tus hechos, por ser valiente, por ir primero sobre tu llamado, entonces la consecuencia será que reconocerán y caminarán a la par, en un mismo sentir, por cuanto le has dado la prioridad a tu llamado. Porque has entendido que sin tu llamado no tienes vida. Y por cuanto has ido por la vida, Dios te recompensará. Dice la Biblia que Jesucristo, por ser valiente, por ser obediente, se le dio un nombre sobre todo nombre. Y está sentado a la diestra, el mismo lugar donde tú y yo estamos sentados ahorita. Y gracias a la obediencia del Señor Jesús en su ministerio, ahora tú y yo somos coherederos con Cristo. Por eso es que ni tú ni yo tenemos pretextos para decir, es que no he podido caminar bajo el ministerio que Dios me dio, porque he sido débil. Dios ya te equipó. Tienes al Cristo en ti. Por eso puedes hacer lo mismo y aún cosas mayores de las que hizo Cristo. Pero primero créetela, cree lo que Dios ha hecho en ti, empiézate a ver como Dios te ve y camina bajo ese principio, no el principio del mundo, sino bajo el principio divino. Padre, yo te doy gracias por el privilegio como pastor que me has dado de pastorear ya no a estas ovejas,
sino a estos reyes, a estos sacerdotes, a esta manada pequeña, Señor, que hoy han entendido cuál es el propósito que tú tenías destinado. Muchos ya lo sabían, pero hoy muchos le has confirmado y hoy muchos les has dado la luz, para que hoy unánimes trabajemos en lo que tú has destinado en nosotros, Señor. Y aunque, Señor, la religión hable de imponer manos, de ponerles aceite, hoy tú les estás confirmando dónde deben de caminar. Porque no hay mejor ministerio cuando Dios lo confirma que cuando la religión lo confirma. Por más que la religión levante ministerios, si Dios no lo levantó, nunca será respaldado por Dios. Pero hoy Dios te está confirmando tu llamado, tu ministerio, y será respaldado por el Padre, siempre y cuando, como lo decía la palabra, hoy santifiques, hoy apartes todo tu ser para el Señor. Espíritu, alma y cuerpo sean apartados para el Señor. Tus emociones con Cristo, tu espíritu tiene vida, tu raciocinio con Cristo, tu cuerpo, ya no vives tú, vive Cristo, porque con Él estás juntamente crucificado. Gracias, Señor. Y así con las manos levantadas, Señor, así como tú, Padre, oraste, con las manos levantadas y ascendiste, porque estuviste dando la bendición, pero la bendición a tus apóstoles para establecer el reino, dice muy claro tu palabra, tenían que salir de Egipto, tenían que salir de Jerusalén, de la tierra de la religión, y tenían que llegar, Señor, a un lugar apartado, donde solamente hay un solo canto, Señor. Y es casa de angustia, pero solamente hay un canto, canto de alabanza, canto de gratitud. Por eso los apóstoles lo entendieron, y aunque pasaron por cárceles, aunque pasaron por azotes, aunque pasaron por persecuciones, aunque su familia le dio la espalda, su canto nunca cambió, siempre fue el mismo. Por eso en ellos nunca vemos un desánimo, ellos nunca vimos el volver atrás, ellos nunca vimos el hacer su voluntad, porque entendieron que en Jerusalén no venía la bendición, que era afuera, Señor. Era en el aposento alto, Señor. Ahí donde tú siempre oraste, Señor. Poder hablar contigo, Señor. Ahí fue donde vino la bendición de Jesucristo antes de ascender y confirmarle su llamado, como hoy lo estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros. Y con las manos, Señor, arriba, tú, Señor, empezaste a bendecir y ascendiste. Y ellos bajaron alabando al Rey, glorificando por lo que habían visto, por lo que habían oído, no en Jerusalén, sino afuera, Señor. Mientras adoramos, Y empezaron a levantar un cántico, empezó sus vidas a vestirse de alabanza, sacrificio de alabanza al Rey. Y entonces así toda la gente empezó a creer, porque no era lo que decían, era cómo se comportaban, era por cómo actuaban, era por la vestimenta que tenían. Y aunque estuvieron en cárcel, aunque estuvieron, Señor, en tribulaciones, como dice el apóstol Pablo, aún he naufragado, aún he estado en cárceles, he estado en afrentas, pero aún así, Señor, mi meta, Señor, está fija, Señor, que es estar contigo, Padre. Por eso al final dice, he peleado la buena batalla, porque entendió que su propósito, que su llamado, que su ministerio era más importante que su vida, como hoy lo estás haciendo con cada uno de nosotros, Señor. No en Jerusalén, no en la religión, sino en Samaria, Señor. En Samaria, la tierra de un solo canto, la tierra de la angustia, pero con un solo canto, que es gracias, Padre. Un canto de alabanza, su gloria, pase lo que pase.
Un canto de alabanza, aunque no pueda moverme, porque me han metido en la cárcel, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Un canto de alabanza, de oración, de gratitud, como lo hizo el apóstol Pedro, aun cuando estaba en la cárcel. Y toda la iglesia oraba, toda la iglesia oraba. Y la consecuencia fue que Pedro salió de la cárcel. Y no lo creían, pensaban que era un espíritu. Porque con sus vidas demostraron de qué estaban vestidos. Por eso hoy, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, no va a caber más en nuestro vocabulario, porque nuestro vocabulario tiene que cambiar. Y en nuestro vocabulario, en nuestra palabra, no entrará más el desánimo. El quiero volver atrás. El es que me hicieron, es que ya no quiero nada. Es que no has visto lo que han hecho. Hay mucha emoción. Ya no más, Señor. Así lo hiciste tú, Señor. Y ese es nuestro llamado. Te azotaban y te azotaban, te pegaban. Y tú dijiste, Señor, en mis manos encomiendo mi espíritu. Porque el espíritu se entrega. No te has quitado, tú lo tienes que entregar. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor. Hoy saldremos y conquistaremos. Porque nos diste las naciones. Porque las naciones están gimiendo. Las naciones están esperando la manifestación de tus hijos. Y nos habíamos dormido, Padre, es cierto. Pero hoy nos volviste a decir, no, yo no te acuso. Levántate y no peques. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos, Señor, con gozo. En este mismo sentir, en este mismo gozo, en esta misma alabanza, en esta misma gratitud, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga mucho. Y en lo que agarran sus cosas, nada más dos cosas. No se les olvide decirles a la gente de los grupos discipulares del desayuno que tenemos con los anfitriones, con los líderes, con los asistentes. Todos, aunque seas anfitrión, aunque seas líder, apúntate ahí con la pastora, ¿ok? Entonces no se les olvide decirles a sus anfitriones que ese día no pueden faltar, tenemos que estar todos aquí. Y dos, hermanos, ustedes son los primeros que tienen que estar, y así díganselo a sus grupos discipulares también. Cena de matrimonios. Cena de matrimonios. ¿Mandé? Aunque no estén casados, si quieres ir, ve, ¿ok? Sí, porque tú también estás enseñando, a lo mejor eres soltero, pero estás enseñando matrimonios. Ve, anótate ahí con la pastora Cara, no des por entendido que ya estás inscrito, anótate.